En este video vamos a ver cómo incluir fragmentos de código de un archivo PHP en otro archivo PHP. Y además vamos a ver cómo se definen y para qué se utilizan las funciones en PHP. Vamos a crear un nuevo archivo, lección 2-5, incluir archivos PHP. Listo. Entonces, supongamos que nosotros definimos un código cualquiera PHP. Por ejemplo, vamos a definir primero una estructura básica de una página web HTML. Y aquí vamos a incluir el contenido o el código de otro archivo PHP. Para eso vamos a crear un archivo PHP que le vamos a llamar recurso 1, enter. Y aquí vamos a crear una etiqueta h1 HTML y vamos a poner título. Listo. Entonces, ¿cómo agregamos este archivo recurso 1 en nuestro archivo incluir archivos PHP? Hay varias maneras. Para incluir un archivo podemos hacerlo de la siguiente manera, agregando PHP y dentro de esto escribimos include. Como podemos observar, nos muestra dos opciones, include ons e include. Vamos a ver primero el segundo, include, comillas simples, y escribimos recurso 1.php. Como estamos incluyendo o solo vamos a utilizar una línea de código, no hace falta poner al final punto y coma. Vamos a actualizar aquí y aquí tenemos. Como podemos observar, aquí nos muestra el título 1 H1. Copiamos nuevamente este código, lo duplicamos ahí, volvemos a actualizar, ahí lo tenemos. Es decir, yo podría incluir varias veces el mismo archivo de esta manera. Ahora bien, esto no solo se utiliza para poder recuperar lo que es código o etiquetas HTML. También podríamos utilizarlo para recuperar una variable definida aquí en recurso 1. Por ejemplo, podríamos definir una variable vamos a definir una variable y vamos a darle un valor, vamos a poner 200. Ahora bien, entonces yo ya puedo acceder a esa variable gracias a que ya incluí el archivo recurso1.php. Es decir, como yo ya incluí este archivo, yo puedo hacer lo siguiente: escribir echo y el valor de mi variable, en este caso sería recurso, vamos a poner aquí recurso 1, vamos a ver variable recurso 1. Ahí lo tenemos, verificamos correctamente, variable recurso 1 igual a 200 y aquí también. Actualizamos y ahí lo tenemos. Es decir, es como si yo tomara todo lo que tengo en el archivo recurso 1 y lo pegara aunque yo no lo veo. De esta manera podemos reutilizar el código en PHP. Ahora bien, como habíamos mencionado, tenemos el include y el include ons. El include ons nos sirve para asegurarnos de que vamos a incluir este archivo una sola vez. Si volviéramos a llamar desde otro lado o desde este mismo archivo nuevamente al archivo recurso1.php, tendríamos un error, porque si utilizamos el método includeOns, ahí lo tenemos. Pero supongamos que yo vuelvo a copiar esto y lo dejo aquí, include. Vamos a observar que nos va a mostrar una especie de
advertencia donde tenemos aquí include ons. Ahí. Como podemos ver, solo nos permite agregarlo una sola vez. Esto es óptimo. Nos aseguramos de que no podemos duplicar este archivo o esta llamada nuevamente. Es decir, es recomendable que si tú vas a incluir archivos desde otra carpeta u otro archivo PHP, utilices include once para asegurarte que solo lo agregues una sola vez. Ahora bien, eso es como funciona include. También podemos utilizar otro método llamado require, y del mismo modo actualizamos y funciona de la misma manera. También podemos imprimir el valor de la variable recurso 1. Recurso, a ver, era variable. Ahí. Actualizamos y sigue funcionando de la misma manera. Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Por ejemplo, pongo 13. Ahí estoy tratando de incluir un archivo llamado recurso13.php. Esto me da un error y además me dice que es un error fatal. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle que nos imprima echo 300 y vamos a poder observar que no se va a imprimir eso. Esa es la diferencia con require e include. Observemos qué pasa si yo agrego include. Me va a dar un error o una advertencia de que no existe el archivo, pero sí me va a imprimir 300. Ahí lo tenemos, me da una advertencia de que no se pudo incluir el archivo, pero aún sigue continuando la ejecución del código. Esa es la fundamental diferencia entre require e include. Include, si pasa alguna excepción como que no existe el archivo, nos mostrará una advertencia, pero continuará ejecutando el código. Pero con require, lo que va a hacer es, si no encontró el archivo o el recurso, automáticamente detiene la aplicación y ya no ejecuta lo demás, tal como lo tenemos aquí. Del mismo modo también se puede hacer con require once. Con esto nos aseguramos de que solo estemos incluyendo el archivo recurso 13 una sola vez. Vamos a poner recurso 1, el cual es el que nosotros tenemos aquí, y ahí lo tenemos. En el caso de volver a hacer esto, nos dará, no nos hace nada más. Ahí lo tenemos, recurso 1. Aquí vamos a ponerlo aquí y ahí. De esta manera, ahí lo tenemos, ahí sí funciona. Y con require once solo se agrega una sola vez. Vamos a agregar otro archivo, llamémoslo recurso 2, y aquí vamos a agregar un botón. Listo, vamos a poner botón recurso 2. Y ahora vamos a poner por aquí include recurso 2, y de la misma manera podemos incluir código. Es sumamente fácil. De esta manera podemos reutilizar el código en PHP. Ahora bien, vamos a ver cómo funcionan lo que son las funciones en PHP. Creamos un nuevo archivo PHP que lo vamos a llamar lección 2-5 funciones. Las funciones se utilizan para ejecutar o realizar tareas que generalmente podemos estar repitiendo constantemente.
Supongamos lo siguiente, yo quiero calcular el factorial de 1, luego el factorial de 2, el factorial de 3 o el factorial de 4. Pero sería muy molesto estar escribiendo constantemente el bucle for para el factorial del número 1 o el factorial del número 2 o del 3 o del 4. Escribir todo ese código no es óptimo para aplicaciones PHP. Para esto existen lo que se llama como funciones. Escribimos el nombre de una función, puede ser privada, pública, etcétera. Vamos aquí solo simplemente a definir función. Listo, con eso sabemos que vamos a declarar una función. Le damos un nombre. En este caso no puede empezar con números, las funciones tienen que empezar siempre con letras. Vamos a ponerle función factoriada. Y esta función puede o no recibir parámetros. Al decir que puede o no recibir parámetros, es decir, cuando nosotros hagamos la llamada a la función factorial, podríamos pasarle el número o el factorial de qué número queremos calcular. Por ejemplo, vamos a poner aquí n. Y ahora bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que nos imprima for, vamos a definir un i igual a 0, vamos a poner, en este caso para el factorial, vamos a hacer 1 aquí, luego vamos a hacer i menor o igual que el n que se recibe como parámetro. Ya vamos a ver qué es lo que hace este parámetro, y luego lo aumentamos en 1 y más. Ponemos punto y coma y abrimos y sellamos llaves. Luego aquí definimos una variable cualquiera, vamos a poner var igual a 1. Listo. Ahora bien, sabemos que el factorial de un número es 0. Por tanto, podríamos optimizar esto haciendo lo siguiente, escribiendo un if si el n es igual a 0, entonces retórname 0. Sabemos que eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Con esto estamos diciendo que automáticamente, si el factorial del cual quiero calcular es el 0, devuelve el valor 0 y ya no hagas nada más. En el caso de que no sea así, vamos a retornar el valor de var. Listo. Entonces, automáticamente vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir var, va a ser igual a por igual y el valor de i. Listo. De esta manera hemos creado una pequeña función que nos calcula el factorial de un número fácilmente. De esta manera vamos a documentar esto agregando comillas o el signo de división, 2 asteriscos, enter, y aquí tenemos una manera de documentar el código para funciones. Aquí escribimos qué hace esta función, en este caso decimos esta función calcula el factorial de un número. Aquí podemos observar que dice param n, hace referencia al de aquí. Aquí podemos darle una pequeña descripción de qué es esta n. Bueno, aquí sería en este caso factorial del número a calcular. Listo, aunque aquí me está dando una pequeña advertencia, así que vamos a poner sea calcular el factorial. Listo, número. Y aquí retorna, o este es el factorial del número n. Listo. Entonces simplemente este return va a ser o bien 0 o bien el valor de var.
Y este n puede ser cualquier número entero. Ahí. Si le ponemos int, quitamos esa pequeña advertencia. Con esto estamos diciendo que este n tiene que ser de tipo entero. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente: escribir echo y hacer aquí el factorial de 5 es, y aquí poner o llamar a esta función. Simplemente escribimos el nombre de la función, en este caso factorial, y como podemos observar nos dice: la función factorial que yo he definido recibe un entero n. Vamos a escribirle 5. Enter. Guardamos y volvamos a actualizar todo esto. Ahí lo tenemos. Funciones. Actualizamos. El factorial de 5 es 120. De esta manera yo puedo calcular varias veces el factorial de un número sin necesidad de escribir todo esto nuevamente. Por ejemplo, vamos a escribir el factorial de 10, el factorial de 3, y ahora le pasamos como parámetro el 3 y el 10. Entonces creo que está un poco más claro qué es el parámetro en las funciones. El parámetro es lo que se conoce o un valor que le ayuda a la función a decir qué es lo que quiere realizar. Por ejemplo, en este caso, gracias a este 5 que le paso como parámetro, yo le digo a la función que quiero que me calcule el factorial de 5. En el caso de que sea 10, le digo a la función que quiero que me calcule el factorial de 10, etcétera, etcétera. Listo, de esta manera podemos observar de que se ha hecho las cosas más sencillas para calcular el factorial. Bueno, aquí me está imprimiendo de manera seguida, pero la función ya hace lo que nosotros queremos. Vamos a poner otro echo para saltar, o vamos a poner un hr. Ahí. Vamos a crear otra función y vamos a hacer que esta función simplemente nos sume dos números y nos imprima esos dos números. Ponemos function sumar y vamos a decir que me reciba como parámetros un número 1 y un número 2, y ahora que me imprima la suma echo de esos dos números. Simplemente num1 más num2. Del mismo modo, si nosotros escribimos el división dos veces asterisco, podemos observar que ahí lo tenemos. Podemos documentar también la función. En este caso vamos a omitirlo y vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a llamar a la función. En este caso te podrás dar cuenta que en la primera función yo retorné un valor y en la segunda simplemente hago que me sume y me imprima directamente. Y como puedes observar, además de eso, ya no me muestra el return. Es porque esta función no retorna ningún valor, simplemente realiza la acción y nada más. Vamos a poner por aquí sumar y le pasamos 12 y 4 y debería imprimirnos 14. Ahí lo tenemos. No, vamos a ver, 4 le puse sí, entonces sería 16. Ahí lo tenemos. La suma es 16. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si la función está definida por acá arriba, entonces vamos a hacer que me imprima, pongámoslo acá abajo para que se imprima después, aunque no, se está quedando ahí, que vamos a ver qué es lo que está pasando. Factorial num1 echo num2. Vamos a ver, quitamos este y volvemos a actualizar y no debería imprimir nada. Ahí está, perfecto. Ahí está, la suma es sumar, pero debería imprimirse acá al lado.
Ah, ya lo tenemos. Ahora a ver, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que aquí se está llamando primero a la función sumar y luego el está concatenando el string con lo que pasa en la función sumar. Es decir, debería estar aquí así, sumar, solo llamar al método sumar de esta manera y aquí concatenar el texto. Ahora bien, podemos observar que nos está dando una advertencia. Eso es porque estoy tratando de sumar primero. Al hacer esto, automáticamente num1 se convierte en un string. Y ahora un string estoy tratando de sumarle a un número, por tanto me va a dar un error. Si nosotros actualizamos, ahí tenemos un error. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Es agregando paréntesis aquí. De esta manera me aseguro de que primero se ejecute la suma y luego concatene el texto. Ahí lo tenemos. Vamos a crear otra pequeña función y esta función me va a decir si mayor de edad o no. Edad. Va a recibir la edad de alguna persona y me va a retornar verdadero si es mayor de edad o falso si no es mayor de edad, obviamente, ¿no es cierto? Así que vamos a poner un if edad mayor que 18 return true. Si no es así, else return false. Y luego vamos a poner por acá, vamos a llamar aquí, vamos a hacer un hr ahí y vamos a llamar a la función mayor de edad. Mayor de edad y vamos a poner aquí, vamos a pasarle la edad 22. Listo, ahí lo tenemos y entonces me va a devolver true. Ahora bien, este true que me va a devolver vamos a ponerle dentro de un if. Vamos a ponerle si la edad, si esta función me devolvió verdadero, quiere decir que el usuario es mayor de edad, por tanto imprímeme echo mayor de edad. Actualizamos y ahí tenemos. Listo. Ahora bien, estas funciones que yo acabo de crear en este archivo lección 2.5 funciones, también podría incluirlo en mi archivo, en cualquiera de los otros archivos PHP. Vamos a agregarlo en el incluir archivos. Vamos a ponerle por aquí include lección 2 5 funciones. Vamos a ver, aquí está 2.5 funciones y automáticamente yo ya tengo todo esto ahí. Es decir, si yo me voy al archivo 2.5 incluir archivos, ahí está, la suma es 16, bueno, aquí dice mayor de edad, pero es mayor de edad. Una falta ortográfica fatal, vamos a corregirlo por aquí, mayor de edad. Entonces, como puedes observar, también puedo incluir las funciones ahí. Entonces yo desde el archivo lección 2.5 incluir archivos, yo ya puedo llamar incluso a las funciones que definí en el otro archivo, haciendo lo siguiente, echo, vamos a primero escribir obviamente php, echo, y vamos a hacer qué funciones teníamos, sumar, vamos a llamar a la función sumar. Entonces no vamos a poner echo, sino simplemente sumar y le vamos a pasar 90 y 10. Ahí, como es una sola línea, no hace falta poner al final punto y coma. Y ahí lo tenemos, la suma es 100. Vamos a ponerle ahora sí. Ahí.
Entonces ya hemos visto cómo funcionan de manera básica las funciones y cómo podemos incluir código o etiquetas de HTML desde otros archivos PHP.